Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal, que les saluda el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser los nuevos estados del siglo XVIII, pero a diferencia de las clases anteriores, hemos venido trabajando lo que viene a ser Prusia y Austria. En este caso vamos a trabajar el último estado que va a surgir o que se va a empoderar en el siglo XVIII. Estamos hablando de Rusia. El imperio ruso básicamente hay que señalar que estaba habitado por tribus eslavas y finlandesas dominadas por los tártaros de Mongolia hasta el siglo XVI y que hay que señalar que eran pueblos pues muy atrasados, pero al comenzar el siglo XVI con Iván el Terrible, jefe del Principado de Moscú, logró emanciparse el Estado ruso de Moscovia, cuya capital era pues Moscú. Iván se hizo pues nombrar a sí mismo zar, que significaba gran rey, y que lo vamos a ir conociendo un poco más adelante, ¿no? Gobernó en forma absoluta como la fuerza de las armas ensanchó pues el imperio ruso. A la muerte de Iván el Terrible se produjeron muchas luchas internas hasta que proclamado zar Miguel de Romanov, quien inició pues una dinastía que gobernó hasta 1917 y que el último pues monarca Nicolás II fue ajusticiado. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo surgió Rusia? ¿No? Como surge entonces, surge a partir de lo que les mencioné, ¿no? A partir de las tribus eslavas, finlandesas, dominadas por los tártaros y mongoles que habitaban Rusia en el siglo XVIII. Y eran pueblos básicamente, como lo señalé, muy atrasados, ¿no? Pero que gracias al desenvolvimiento de Iván el Terrible, ¿no? Vamos a ver que al comenzar el siglo XVI, Iván el Terrible, jefe del Principado de Moscú, uno de los pequeños estados más importantes que había en Rusia, logró emanciparse del yugo de los canes, ¿no? Fundando pues el Estado ruso de Moscovia, cuya capital era Moscú. Iván se hizo nombrar, como lo señalé anteriormente, el zar, que significaba pues gran monarca, ¿no? Ahora, hay que señalar que los que van a dar origen a los, justamente pues a este periodo que va desde el año de 1533 a 1584, que va a ser el periodo de duración de Iván el Terrible, podemos señalar que gobernó en forma absoluta como dueño de vida y propiedades de sus súbditos. Básicamente la sociedad estaba dividida pues, en dos clases. Los boyardos, que eran pues conocidos como los nobles, ¿no? Y están los dueños de las tierras y los mujiks, que eran pues los campesinos que vivían igual que los siervos de la clase en la Edad Media. Ahora, con la fuerza de las armas, básicamente se ensanchó el territorio ruso. Hay que señalar que el país de los moscovitas progresó rápidamente y conquistó la República de Rurik. Luego los moscovitas pues se van a extender sus dominios hasta el mar de Caspio, ¿no? Venciendo a los tártaros que formaban la Horda de Oro y que se habían pues apoderado de aquella región. Desde entonces Moscú fue la capital y uno de sus reyes notables fue pues Iván IV, conocido también como el Terrible. Los principales hechos de este rey eh, medio legendario fueron básicamente tres, ¿no? Básicamente va a construir en Moscú el gran palacio de Klerin, ¿no? Otro de los hechos importantes que podemos mencionar sobre Iván el Terrible es que arrojó al imperio ruso a los tártaros de la Horda de Oro, que habían sido pues aniquilados antes por Iván III, y comenzó la colonización de Siberia con la ayuda de los cosacos del Don, y como tercer hecho también podemos señalar que hizo ejecutar a sus enemigos políticos y gobernó sangrientamente, pues oyendo el consejo del Pope Silvestre, ¿no? En un arranque de ira, hizo perecer incluso a su propio hijo. Hay que señalar que dentro del periodo de
Iván el Terrible, finalmente pues entra una nueva dinastía, que es la dinastía justamente de los Romanov. Años más tarde, en 1613, el caudillo guerrero Miguel Romanov se va a adueñar pues de Moscú y tomó el título de zar. Fundó así pues una dinastía donde el gobernante más notable de esta familia fue lo que conocemos como el Pedro el Grande, ¿no? Pedro I el Grande, que va desde 1689 hasta 1725. Hay que señalar que subió al trono a los 17 años, ¿no? Fue un hombre gigantesco, señala la historia, ya que tenía más de 2 metros de altura, que gobernó en forma absoluta, muy activo, comprendió el atraso en que se encontraba su pueblo. Vamos a ver que este zar del Imperio Ruso fue un gobernante genial. Desde su juventud reveló un espíritu superior. Como Rusia necesitaba flota y ejército, Pedro el Grande hizo lo siguiente, ¿no? Para conseguir la flota se va a trasladar pues a Holanda y va a trabajar de incógnito como carpintero en un astillero de buques y aprendió mucho del arte, ¿no? Del arte de navegar y luego regresó a Rusia para dirigir personalmente la construcción de nuevas embarcaciones. Ahora, para conseguir el ejército, organizó pues un batallón y se va a enredullar en el mismo como soldado, haciendo pues vida común con sus compañeros. A veces tocaba el tambor, estas dos acciones pues le crearon un prestigio continental, pero el hecho más resaltante de su reinado fue la guerra que sostuvo contra el rey de Suecia, Carlos VII. ¿No? Entonces, otro de los puntos que podemos mencionar es pues justamente la introducción de la cultura occidental. Ferviente admirador de la cultura occidental, se disfrazó, como yo lo señalé, ¿no? Aprendió en Europa la construcción de naves, fortificaciones y vio las escuelas, bibliotecas, entre otros lugares. Al regresar de sus dos viajes, pues llamó a muchos artesanos e ingenieros europeos con quienes hizo construir barcos, edificios que destacaban en medio de las chozas moscovitas. Además, estableció colegios, academias, imprentas, bibliotecas, fábricas y hasta obligó a sus súbditos a cambiar y modificar sus vestidos muy anticuados, encontrando pues resistencia que denominó con el látigo. Además, fundó la ciudad de San Petersburgo, a orillas del mar Báltico, para estar más cerca de Europa. Las escuelas naval de ingeniería de medicina también pues va a fundar lo que vendría a ser ese lugar, ¿no? También se da lo que viene a ser la conquista en el mar Báltico. Eh, Hay que señalar que con el objetivo de tener pues una ventana sobre Europa, luchó contra Turquía y Suecia para tener pues una salida a los mares Negro y Báltico, ¿no? Respectivamente, pero solo logró pues un éxito con Suecia, a la que iba a arrebatar algunas costas sobre el mar Báltico, donde hizo construir el puerto de San Petersburgo. Hay que señalar que durante el periodo de la guerra contra Carlos VII, hay que señalar que para arruinar el comercio de Suecia se formó pues una alianza aduanera entre Dinamarca, Polonia y Rusia, donde Carlos VII, rey de aquel país, eh, que era pues un militar de concepciones y ejecuciones geniales, atacó a sus tres adversarios en forma arrolladora. Primero venció a los daneses, quitándoles territorios y haciéndoles firmar una paz humillante. Después venció pues a los polacos, apresando a su rey Augusto II y enseguida se enfrentó contra Pedro el Grande. Hay que señalar que el zar de Rusia había transformado su país y había fundado pues una ciudad en San Petersburgo y estaba básicamente pues en un magnífico pie de guerra. Carlos VII invadió Rusia en medio de la admiración de Europa porque todos los consideraban pues invencibles después de sus victorias anteriores. Mas Pedro el Grande le propinó pues una tremenda derrota completa en la batalla de Pulatov en 1709, viéndose obligado pues el vencido a refugiarse en Turquía. Con esta acción terminó la guerra del gran zar en medio de la admiración del general y se dedicó básicamente pues tranquilamente a gobernar.
Antes de pasar a hablar de la Catalina, me gustaría hablar acerca de la transformación cultural y expansión territorial. Podría decirse que en la historia de Rusia hay pues dos épocas, ¿no? La anterior al siglo XVII y la posterior a dicho siglo, ¿no? Ahora, hay que señalar que en realidad, antes de gobernar la casa de Romanov, Rusia pues era un país atrasado y que vivía dentro de un gran aislamiento y no conocía casi los adelantos de la cultura europea. Pero a partir de Pedro el Grande se produjo una completa transformación en las costumbres. La cultura eslava de los pueblos rusos se puso por fin pues, en contacto con la cultura occidental. Entre otros cambios, podemos mencionar lo siguiente. Por ejemplo, se van a abrir los canales de regadío, se fundaron numerosos talleres y fábricas, se crearon una escuela naval, una escuela de cirugía y una escuela de ingenieros, que lo mencionaba anteriormente. Se creó un senado aristocrático con funcionarios legislativos y judiciales, se creó un escalafón militar, se creó un santo sinodo o se crea también pues, el Consejo de Obispos encargados de los asuntos religiosos. También se va a mejorar la condición económica de los mujiks o campesinos, ¿no? Y la obra más notable de esta transformación fue justamente el traslado de la capital a un lugar del mar Báltico, junto al río de Neva. Pues en adelante se llamó San Petersburgo, ciudad de Pedro, en homenaje al zar fundador, ¿no? De esta manera, pues el imperio ruso tuvo mayor contacto marítimo y terrestre con los pueblos del norte y el centro. Eh, Ahora, la expansión territorial del Imperio Ruso obedeció a un plan bien estudiado por el propio zar. Ella se va a realizar pues en tres direcciones, ¿no? Justamente lo que les señalaba, ¿no? Hacia el mar Báltico, obteniendo territorio de los suecos después de su derrota. También vamos a ver que va a tener pues hacia el mar Negro, despojando a los turcos de los territorios que había arrebatado en el Imperio Romano de Oriente, y hacia Polonia, cuyo reparto anhelaron pues los soberanos rusos. Ahora, este gran panorama de expansión del Imperio ruso se va a realizar durante los reinados de Pedro el Grande, ¿no? De sus sucesores y sobre todo de Catalina Grande, llamada también la Catalina la Grande, que es la que vamos a ver a continuación. Catalina segunda, la conocida como la Grande, que va pues desde el periodo de 1763 a 1796, señalaremos lo siguiente. Los sucesores de Pedro el Grande fueron pues Pedro II y Pedro III. Este último, poco inteligente y vicioso, ¿no? Estaba casado con una princesa alemana, Catalina, quien cansada de la inutilidad de su esposo lo destronó y se proclamó zarina en nombre de Catalina II, ¿no? Fue una mujer superior sin lugar a duda, pero también fue una mujer perversa. Para subir al trono encabezó pues una sublevación e hizo asesinar a su propio esposo, el zar Pedro III, que era pues un hombre borracho, depravado, ocupado ya en el poder, demostró una gran capacidad artística y política. Más tarde sería llamada, pues, debido a la obra que realizó en 23 años de gobierno, que fue la siguiente, ¿no? Interiormente vamos a ver que sofocó un levantamiento de los kosokazos, colonizó las regiones de Volga y Ucrania con inmigrantes extranjeros, introdujo el cultivo de la papa, abrió hospitales y fundó ciudades como el puerto de Sebastopol. Además, exteriormente acrecentó el territorio ruso, ¿no? En la guerra contra los turcos, a quienes quitó pues la península de Crimea y costas del mar Negro, logrando pues la salida a este mar. Y justamente también tiene que ver, va a ser partícipe del reparto de Polonia junto a Austria y Prusia, que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, donde se apoderó pues de Lituania y otros territorios, desapareciendo pues Polonia hasta 1918. Y es como vemos pues que Catalina II dejó a su país convertido en una de las grandes, una de las primeras potencias de Europa, ¿no? Entonces, Imperio Ruso básicamente pues se va a hacer de las suyas, por así decirlo, ¿no? De este imperio, ¿no? Entonces vamos a ver que el desarrollo del imperio ruso es gracias pues a esta mujer que ha sabido
o que supo cómo sacarle provecho a todas estas situaciones. Muy bien, la clase entonces hasta aquí. Espero que les haya gustado. Nos estaremos reencontrando en la siguiente semana.